¿Me copias? ¿Me copias? Voy a intentar compartir para dar inicio a la clase. No puedo activar mi cámara en este momento, no sé por qué, pero no puedo activar la cámara. Bien, a ver, voy a intentar voy a intentar compartir. Voy a intentar hacerlo por el PowerPoint, a ver si es que funciona. ¿Ven la imagen, por favor? Confírmame, Senia. ¿Ves la imagen? A ver, avanzó. Ahí avanzó. A ver, voy a ver. ¿Lo miras ahí? Bien. Vamos a dar inicio. Es la clase que les tenía pendiente de pancreatitis crónica y pseudoquiste pancreático. La parte de pancreatitis crónica es una patología, digamos, poco frecuente, poco vista y la verdad con poca trascendencia quirúrgica, pero bueno, está ahí para desarrollarla. Y la que sí, digamos, es importante que la manejen, que la vayan conociendo, es el pseudoquiste pancreático, una, digamos, interesante patología quirúrgica de manejo también que constantemente está siendo debatido. Hay, digamos, avances y cambios en los protocolos de tratamiento y la terapéutica utilizada para resolver esta patología. Eh, la pancreatitis crónica, ahí les voy a dar los aspectos generales, ¿no? Describe una amplia gama de enfermedades fibroinflamatorias progresivas del páncreas, exocrino y endocrino. Y esto puede dar lugar al daño de la glándula. Eh, Solamente un recordarles la anatomía, ¿no? La anatomía quirúrgica, esto lo van a revisar seguramente. Recuerden que las preguntas van a ser de tipo caso clínico. Esto es más que todo un recordar. Los signos y síntomas de la pancreatitis crónica bastante inespecíficos. El dolor abdominal, que es algo así, digamos, persistente o sostenible. Esto puede ser de tipo intermitente y con frecuencia es muy intenso, ¿no? Los dolores son punzantes, intensos en la región abdominal superior, en el epigastrio, ¿no? A medida que la enfermedad evoluciona, el dolor puede ser más intenso, más postrante, más debilitante. Acá hay tres formas clínicas que vamos a reconocer. Esta es la pancreatitis crónica calcificante, la pancreatitis obstructiva crónica, la pancreatitis sensible a los esteroides, que también es conocida como la pancreatitis crónica autoinmune. La historia natural y la presentación clínica de la pancreatitis crónica varían dependiendo de la forma y el mecanismo causal, aunque en la mayoría de pacientes el dolor abdominal está presente. Recordemos, el dolor abdominal está presente en la mayoría de pacientes con pancreatitis crónica. La primera es la pancreatitis crónica calcificante y se caracterizan por un cuadro clínico muy parecido o
o idéntico casi al de pancreatitis aguda. A medida que la enfermedad progresa, se desarrollan cálculos intraductales, ¿no? Esto en el conducto pancreático principal, en el hueso o en ramas, con esa distorsión y estenosis de los conductos pancreáticos y atrofia de la glándula. La destrucción extensa del parénquima pancreático lleva a una esteatorrea, es el exceso de grasa en las heces y también a la diabetes. La pancreatitis crónica obstructiva, este es un término usado para describir esta pancreatitis resultante de la lesión primaria de los conductos o de su obstrucción parcial o completa. Esta pancreatitis obstructiva se produce proximal a una estenosis del conducto pancreático causada por la lesión de la vía. Esto se puede hacer o se puede lesionar la vía durante los procedimientos endoscópicos, la CEPRE o intervenciones quirúrgicas, ¿no? También se puede lesionar después de una pancreatitis aguda necrotizante o después de una lesión abdominal roma. ¿A qué le llaman eso? Un traumatismo abdominal, un cerrado. Durante mi práctica, durante mi residencia, vi un caso muy particular en el que una, una señorita, 17 años, una campeona nacional de marinera, fue agredida por su enamorado, quien eh, se lanzó encima de ella con la rodilla, ¿no? Eh, Imagínense ese traumatismo y causó pues toda una serie de traumatismos a nivel del páncreas, ¿no? Y sus conductos, terminando esto en una fístula pancreática crónica, lamentablemente para esa niña, esa señorita, ¿no? Eh, es así que es una lesión abdominal roma, puede provocar este tipo de pancreatitis crónica, ¿no? Por la estrechez de la anastomosis pancreático-entérica y por tumores que obstruyen los conductos pancreáticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el adenocarcinoma ductal, el tumor intraductal papilar mucinoso, entre otros. La pancreatitis crónica obstructiva suele ser asintomática, sin embargo, la obstrucción parcial puede dar lugar a episodios recurrentes de pancreatitis clínicamente agudas que afecta a la parte obstruida de la glándula. Y la pancreatitis sensible a esteroides o la pancreatitis autoinmune es una forma particular de pancreatitis crónica en la que la inflamación responde rápidamente a los corticosteroides. La pancreatitis autoinmune ha sido clasificada en dos subtipos que ahí estoy describiendo, el tipo 1 y tipo 2. Que les digo, esto parecen ser dos enfermedades diferentes. Hay ahí eh, las características que les da a cada uno, el tipo 1, tipo 2. Aquí entran ya tallar una nueva denominación como la pancreatitis autoinmune tipo 2, debe denominarse también pancreatitis crónica idiopática centrada en el conducto, ¿no? Son denominaciones que ahorita siguen incluso en debate. Aquí es algo importante, porque seguramente en los casos clínicos van a entrar a tallar cuáles son los factores de riesgo. El alcohol. Este es el factor de riesgo más común en la pancreatitis crónica. Y en Estados Unidos el alcohol es señalado como el agente causal de casi el 50% de los casos de pancreatitis crónica. Hay un estudio italiano de 893 pacientes con pancreatitis crónica y mostró que el alcohol fue el principal factor de riesgo en el 43% de los casos. Y en otro estudio, un estudio de corte, mostró el alcohol como la causa más frecuente de pancreatitis crónica en los hombres, 59%, mientras que en las mujeres fue de 28%.
El aumento de riesgo de pancreatitis crónica por alcohol es dosis dependiente. Los resultados de un estudio de casos y controles y un metaanálisis sugieren que el riesgo de pancreatitis crónica se duplica o triplica si se pasa el límite de 4 a 5 tragos por día. Aunque la incidencia de pancreatitis crónica en las personas que regularmente consumen alcohol en exceso es relativamente baja. Ojo. Otro factor de riesgo, casi siempre de la mano con el alcohol, el tabaco. Es un factor de riesgo de pancreatitis crónica independiente. En estudios, en metaanálisis, la estimación del riesgo agrupado de pancreatitis crónica fue de 2.5 para los fumadores actuales comparados con los que nunca fumaron, después del ajuste por el uso de alcohol. Lo mismo que con el alcohol, la asociación entre el tabaquismo y la pancreatitis crónica también es dependiente de la dosis. Y acá hay una estimación del riesgo combinado de 3.3 para los fumadores, de mayor a un paquete por día en comparación con 2.4 para aquellos fumadores que fuman menos de un paquete al día. Cada fumador también parecen estar en mayor riesgo de pancreatitis aguda recurrente que los que nunca fumaron. Y la estimación del riesgo de pancreatitis crónica para los exfumadores se redujo en comparación a la estimación para los fumadores actuales. Lo que implica que un posible papel del abandono del cigarrillo en la reducción del riesgo de pancreatitis crónica está presente, ¿no? Por eso es importante, probablemente, no probablemente, es importante que estos factores de riesgo sean controlados cuando se hace el diagnóstico. Entonces, más aún, si el hallazgo o el efecto del tabaco se sinergia con el alcohol, ¿no? Con el consumo de alcohol, que casi siempre van de la mano, ¿eh? Hay factores genéticos de los cuales también ya algunos no pueden escapar. Y acá ya los investigadores han identificado algunas mutaciones como esos genes de tripsina, catiónica, que estos conducen a una activación prematura del tripsinógeno como causa de pancreatitis hereditaria. Y hay otro, ¿no? Que es el inhibidor de la proteasa sérica, SPINK1, y sigue toda esa secuencia, diríamos, para generar una respuesta inflamatoria en el páncreas, ¿no? Hay que tener también esto presente, ¿no? Los factores genéticos. Lo otro factor de riesgo, la obstrucción ductal, como ya lo habíamos dicho, esta obstrucción ductal debido a estrechez o estenosis inflamatorias, pueden ser también tumores benignos, neoplasias, conduce a una pancreatitis obstructiva crónica en la zona proximal a la obstrucción, ¿no? De vez en cuando en los pacientes con páncreas divisum, la pancreatitis crónica podía estar confinada solamente al páncreas dorsal, lo que sugiere un papel causal de la obstrucción ductal en el desarrollo de pancreatitis crónica en estos pacientes. Y por último, la pancreatitis idiopática. Una gran proporción de pancreatitis crónica no se encuentra la causa. Antes de que etiqueten a la pancreatitis como crónica idiopática, se debe hacer una investigación bastante exhaustiva para identificar las causas comunes y algunas que de repente se escapan, ¿no? Se nos escapan. La pancreatitis tropical es un tipo de pancreatitis conocida como diabetes pancreática fibrocalculosa. Es una forma de pancreatitis crónica idiopática de inicio temprano en los trópicos, de poca trascendencia también. ¿Qué características clínicas? Miren, acá los pacientes no suelen presentar signos asociados a la pancreatitis crónica clásica, ¿no? Más a menudo, clínicamente, los pacientes presentan pancreatitis recurrentes agudas. Esto durante un variado intervalo de tiempo que va de años a décadas. Se producen cambios progresivos en el páncreas, ¿no?
Y con el tiempo, los pacientes con pancreatitis crónica desarrollan la tríada clínica de dolor abdominal, insuficiencia pancreática y diabetes. El síntoma principal, como ya lo hemos mencionado, es el dolor abdominal y está presente hasta en el 85% de los pacientes. La insuficiencia exocrina se manifiesta como esteatorrea, también lo dijimos, ya en los casos graves, con pérdida de peso, desnutrición, deficiencia de vitaminas liposolubles. La insuficiencia endocrina lleva a la diabetes pancreatógena. Esto se ha llamado diabetes mellitus tipo 3C para distinguirlas de las otras diabetes conocidas. En la pancreatitis crónica, el dolor suele ser postprandial, localizado en la zona epigástrica con radiación a la parte posterior y no asociado con náuseas y vómitos. Ese es el clásico dolor en cinturón presente en la pancreatitis, ¿no? Se alivia parcialmente al sentarse o inclinarse hacia adelante. Esa es la posición antálgica clásica de la pancreatitis. Sin embargo, la ubicación, la gravedad, el carácter y la intensidad del dolor son muy variables en estos casos, ¿ya? ¿Qué complicaciones podemos tener con las pancreatitis crónicas? Las más frecuentes, justamente lo que vamos a ver a continuación, los pseudoquistes, ¿no? Los pseudoquistes pancreáticos, también se observan estenosis de la vía biliar común, se puede encontrar hasta estenosis duodenal, el derrame pleural, principalmente en el lado izquierdo, la trombosis venosa portal, ¿ok? La trombosis de la vena esplénica con formación de varices gástricas. ¿Por qué? Porque hace un efecto mecánico. El crecimiento del quiste o del pseudoquiste puede presionar hacia la vena esplénica, puede presionar hacia el estómago, puede protruir hacia la vena porta. Esta condición física, mecánica, hace que pueda manifestarse en las, digamos, estructuras adyacentes, ¿no? El pseudonerisma de las arterias esplénica, hepática, gastroduodenal y pancreático-duodenal y la ascitis pancreática. También posibles complicaciones de esta enfermedad. La presencia de pancreatitis crónica está relacionada con digamos, aparición del adenocarcinoma de páncreas, y este riesgo parece ser mayor para la enfermedad de comienzo precoz en los pacientes con pancreatitis hereditaria y tropical. El diagnóstico, acá es una situación un poquito compleja, ¿no? El diagnóstico de pancreatitis crónica es a menudo evidente, pero en los casos avanzados, en la etapa temprana de la enfermedad, el diagnóstico es difícil y con frecuencia se basa en la combinación de manifestaciones clínicas, hallazgos en imágenes y las pruebas de función pancreática. Ahora ustedes relacionen también todo lo que le puede decir el paciente en su historia clínica, si es fumador, si toma alcohol, etcétera, ¿no? En ausencia de criterios diagnósticos establecidos, la pancreatitis crónica temprana sigue siendo un diagnóstico difícil de hacer. Aparte que la fibrosis y la pérdida consiguiente del parénquima, la característica histológica clave para el diagnóstico es la presencia de inflamación lobular y ductal. En la etapa tardía de la pancreatitis crónica, la inflamación incluso podría estar ausente. La tomografía computada y la colangiopancreatografía por resonancia magnética son razonablemente sensibles para la detección de la pancreatitis crónica avanzada, pero su sensibilidad es baja. Los criterios diagnósticos con la ecografía endoscópica combinan las características ductales con las del parénquima, y los pacientes se dividen aquí en 4 categorías, ¿ok? Están ahí descritas, ¿no? Solamente se les menciona. Realmente eso es para la parte más clínica, diríamos, ¿no? Para el diagnóstico de
fibrosis pancreática, en la ecografía endoscópica se ha comprobado una sensibilidad y especificidad mayor al 80%. La presencia concomitante de más de 4 criterios en la ecografía endoscópica tiene una sensibilidad de hasta un 91%. Bien, acá el tratamiento médico plantea, eh, se puede clasificar, como dice ahí, del dolor, de la insuficiencia exocrina y endocrina, y de las complicaciones, ¿no? Como la obstrucción biliar, sangrado, malignidad. La nutrición y la modificación del estilo de vida son componentes importantes de un plan terapéutico exitoso. Ya les había mencionado, ¿no? Lo que se puede hacer con el alcohol, con el tabaco, pero el control de dolor es el reto más difícil de tratamiento en los pacientes con pancreatitis crónica. Al respecto, es mejor evitar el uso prolongado de opioides porque conducen a la dependencia y aquí, bueno, el tratamiento adyuvante del dolor se han utilizado los antidepresivos, la gabapentina, la pregabalina, etcétera, ¿no? El tramadol parece tener una eficacia similar a la dosis equivalente de morfina, pero con un mejor perfil de efectos colaterales. Acá hay algunos estudios donde usan también las enzimas pancreáticas para la pancreatitis crónica. Ustedes ya conocerán eh, esos preparados que frecuentemente están en el mercado, a cada rato los vemos después de una comida pesada, siempre después de un posoperatorio de vesícula, indicamos enzimas pancreáticas, ¿no? Enzimas digestivas para, digamos, mejorar, digamos, su digestión. En este caso, para la pancreatitis crónica, han visto, digamos, con relativo éxito el uso de estas eh, digamos, sustancias, estas moléculas, ¿no? Acá en este estudio los autores todavía les queda dudas acerca de la función de las enzimas pancreáticas en el dolor abdominal, la pérdida de peso, la esteatorrea, el consumo de analgésicos y la calidad de vida en pacientes con pancreatitis crónica. Se necesitan más estudios y de buena calidad, ¿no? Este otro plantea antioxidantes para aliviar el dolor en la pancreatitis crónica. Esto también, este estudio concluyen los autores que las pruebas actuales indican que los antioxidantes pueden aliviar levemente el dolor en los pacientes con pancreatitis crónica. La relevancia clínica de esta reducción pequeña es incierta y se necesitan más pruebas. Los eventos adversos en 1 de 6 pacientes pueden impedir la administración de antioxidantes. Los efectos de los antioxidantes sobre otras medidas de resultado como la administración de analgésicos, la exacerbación de la pancreatitis y la calidad de vida todavía son inciertos porque no hay datos confiables disponibles con estas sustancias antioxidantes. Y la pregabalina también es útil para reducir el dolor abdominal en los pacientes con pancreatitis crónica. Acá están las conclusiones. Según las pruebas de calidad baja moderada, la administración a corto plazo de pregabalina disminuye la administración a corto plazo de opiáceos y las puntuaciones de dolor a corto plazo, pero aumenta los eventos adversos en comparación con el placebo en los pacientes con dolor crónico debido a pancreatitis crónica. Dice, los ensayos futuros que evalúen la función de la pregabalina para reducir el dolor crónico en la pancreatitis crónica deben evaluar los efectos a mediano o largo plazo de la pregabalina y deben incluir resultados como calidad de vida, eventos adversos, número de ausencia laboral, número de ingresos hospitalarios y duración de la estancia hospitalaria. Como ven, siguen tratando de buscar soluciones. Todavía se necesitan más estudios. Pero aquí una parte importante, ¿no? El abandono del alcohol y el cigarrillo pueden reducir dicho dolor.
pueden reducir dicho dolor. En los pacientes en quienes es inevitable el uso de opioides, se debe usar la menor dosis posible, siendo preferible su uso a demanda en lugar de dosis diarias. En los pacientes con un control subóptimo del dolor, se deben buscar otras causas de dolor, como los pseudoquistes, las estrecheces duodenales, las complicaciones relacionadas con el tratamiento, como la disfunción intestinal inducida por opioides o las adherencias intraabdominales postoperatorias. Correcto. Un tratamiento endoscópico, bueno, los cuadros clínicos comunes que requieren intervención endoscópica en los pacientes con pancreatitis crónica son los cálculos intraductales en región de la cabeza del páncreas, ¿no? Pueden también estar en el conducto pancreático principal y en los pseudoquistes sintomáticos. Los cálculos grandes suelen requerir litotricia con ondas de choque extracorpóreas, ¿no? Las estrecheces del conducto pancreático principal son tratadas mediante la colocación endoscópica de stents, y las guías actuales apoyan el uso de un solo stent con permanencia prolongada. El uso de varios stents de metal o expandibles están en etapa de investigación. Hay otras alternativas de tratamiento como la neurolisis de preso celíaco, que puede aliviar en casi el 50% el dolor, ¿no? en ese número de pacientes. El tratamiento quirúrgico es efectivo en pacientes cuidadosamente seleccionados de pancreatitis crónica. Las indicaciones comunes en la pancreatitis crónica para una indicación quirúrgica son el mal control del dolor, la obstrucción duodenal, biliar y del conducto pancreático, los pseudoquistes sintomáticos y sospecha de cáncer. Aquí la cirugía en la pancreatitis crónica se clasifica en 3 categorías: procedimientos de drenaje, resección pancreática parcial y pancreatectomía total. En el de drenaje se corta el conducto pancreático dilatado y se anastomosa el intestino, generalmente al yeyuno. Para mantener la permeabilidad de la anastomosis pancreático-yeyunal, el conducto pancreático debe ser dilatado hasta alcanzar un diámetro de 6 milímetros. Eso definitivamente en centros ya altamente especializados en el manejo de vía biliar, ¿no? Las técnicas quirúrgicas modificadas para seccionar seccionar el páncreas han sido desarrolladas para ser utilizadas en pacientes con un conducto no dilatado. Los procedimientos de drenaje más comunes son el procedimiento modificado de Puestov, también conocido como pancreatoyeyunostomía modificada, y el procedimiento de Frey, que además de la pancreatoyeyunostomía incluye la extracción de muestras de la cabeza del páncreas. Ambos procedimientos son relativamente seguros, una mortalidad menor del 1% y eficaces, ¿no? En los pacientes con persistencia de la inflamación de la cabeza del páncreas y sin dilatación ductal, se puede hacer ya una cirugía grande, la más grande en cirugía, que es la operación de Whipple, o la resección de la cabeza del páncreas con preservación del duodeno, ¿no? Un metaanálisis mostró un mejor alivio del dolor postoperatorio y una mejor calidad de vida con el procedimiento de Berger en comparación con la pancreatoduodenectomía convencional. Acá hay algunas revisiones que hacen en Cochrane, en donde en 3 ensayos que compararon los resultados de las intervenciones quirúrgicas endoscópicas para el tratamiento del dolor en la pancreatitis crónica. En esta revisión también se incluyó la cirugía, se concluyó, perdón, que la cirugía fue superior a la endoterapia para el alivio del dolor en los pacientes con conducto pancreático dilatado. Los autores también indicaron que en esta cohorte de pacientes la intervención quirúrgica precoz
podría ser preferible al tratamiento conservador. Está muy discutido el momento óptimo de cirugía para la pancreatitis crónica. La evidencia favorece a la intervención temprana antes de que aparezca la dependencia a la insulina. La indicación quirúrgica apropiadamente temporizada y adaptada a las anomalías anatómicas en pacientes muy bien seleccionados consigue resultados funcionales óptimos. Muy bien, acá algunos estudios justamente de la intervención endoscópica y quirúrgica para la pancreatitis crónica obstructiva dolorosa. Aquí los autores concluyeron que la cirugía es superior a la endoscopía en cuanto al control del dolor en pacientes con pancreatitis crónica obstructiva y dilatación del conducto pancreático. La morbilidad y la mortalidad parecieron no diferir entre las dos formas de intervención, pero los ensayos pequeños identificados no tienen poder estadístico suficiente para detectar las diferencias pequeñas esperadas para este resultado. Con respecto a la comparación entre intervención quirúrgica versus tratamiento conservador, esta revisión mostró que la cirugía en un estadio temprano de la pancreatitis crónica parece ser un enfoque prometedor en cuanto al control del dolor y la función pancreática, ¿no? Se necesita todavía confirmar estos resultados con otras pruebas, con otros estudios. Bueno, la conclusión es, la pancreatitis crónica sigue siendo una enfermedad poco conocida y muchas de las preguntas y controversias aún siguen en debate, ¿no? El mayor conocimiento de los factores de riesgo genéticos y el efecto del tabaquismo han abierto posibles vías de investigación a la predicción del riesgo y el desarrollo de estrategias preventivas. El manejo de la pancreatitis crónica implica la educación del paciente mediante un trabajo de un equipo interdisciplinario para el manejo del dolor, el uso criterioso de la terapia de reemplazo de las enzimas pancreáticas, la intervención endoscópica y quirúrgica en el momento oportuno para pacientes cuidadosamente seleccionados. Bien, pasamos rápidamente a lo que es el pseudoquiste pancreático. Bastante interesante, relativamente frecuente. Esto es una colección encapsulada de líquido pancreático que suele desarrollarse más allá de las 4 semanas después de una pancreatitis, de un episodio de pancreatitis aguda o en el curso de una pancreatitis crónica. Muchas colecciones que son asintomáticas se resuelven con manejo conservador. La intervención está indicada cuando hay dolor persistente, infección, obstrucción, hemorragia, sospecha de neoplasia quística o aumento progresivo de tamaño. Las opciones de intervención actuales son el drenaje endoscópico, esto guiado con ultrasonografía transmural o transpapilar, ya vamos a ver eso, el drenaje percutáneo y el drenaje quirúrgico, preferentemente mínimamente invasivo. Estamos hablando del manejo laparoscópico o incluso mediante robótica en centros altamente, digamos, especializados. La elección depende de la anatomía, qué presentación tiene el pseudoquiste, si tiene o no comunicación con el conducto pancreático, si hay presencia o no de necrosis o infección, y de los recursos humanos y la experiencia local, ¿no? Así que, en general, este es una especie de resumen del pseudoquiste pancreático. La incidencia de los pseudoquistes en episodios de pancreatitis oscila entre 1.6 al 69%. Imagínense, después de una pancreatitis, que puede ocurrir un pseudoquiste pancreático. ¿Qué cosa? Es una colección de líquido rico en amilasas, localizado entre o adyacente al páncreas, recubierto por una pared no epitelizada. El 90% de los pseudoquistes son únicos. Tras una pancreatitis de origen enólico, son más frecuentes los pseudoquistes múltiples. Su tamaño varía entre
1, 2 centímetros hasta 30 centímetros. Sí, he visto pseudoquistes muy grandes y en el centro de formación había una regla que se manejaba en forma, digamos, no la he encontrado en los libros, pero si el pseudoquiste tenía más de 6 semanas de evolución, más de 6 milímetros tenía de pared, 6 milímetros de pared, ¿no? Recuerden, es una pared no epitelizada, es un pseudoquiste, es un falso quiste, y tenía más de 6 centímetros de diámetro, ¿no? Este pseudoquiste, o sea, ya era un quiste, pseudoquiste grande. Esa es la regla de los 3,6, ¿no? Era ya operable, era operable, la regla de los 3,6, ¿no? Su tamaño, mire, es ampliamente variable y ya se considera grande cuando sobrepasan los 5 centímetros. Puede ir entre un volumen de 50 mililitros a 6 litros, imaginen. Y la edad más frecuente se encuentra entre los 40 a 60 años. Pueden ser clasificados como comunicantes cuando están conectados con el conducto pancreático o no comunicantes cuando son independientes del conducto del virus. Y la clínica depende mucho de en qué parte está localizado este pseudoquiste. Les recordaré que, ¿no? Si están, puede producir una trombosis de la esplénica, una trombosis portal, dependiendo hacia dónde está creciendo este pseudoquiste, ¿no? Eh, Cuando son pequeños, menores de 5 centímetros, pueden ser asintomáticos y el diagnóstico es un hallazgo en el contexto de un examen de rutina o una ecografía que le realizan, etcétera, ¿no? Mientras que cuando son mayores de 5 centímetros, aquí ya empieza a aparecer de repente lo más frecuente, el dolor gástrico o dolor irradiado, el cinturón, se puede encontrar un abdomen sensible, ¿no? Náuseas, vómitos, pueden palparse la masa en el abdomen mientras crece, puede haber fiebre si esto se infecta, puede haber ictericia escleral, puede haber derrame pleural, como les dije, ¿no? Aquí los pseudoquistes de gran tamaño pueden obstruir la víscera hueca, producir, por eso, vómitos. Generalmente pueden producir un síndrome pilórico si es que hacen, digamos, compresión mecánica del estómago, ¿no? Pueden también producir una distensión abdominal, ictericia. eh, Puede aparecer uh, algunas formas clínicas menos frecuentes, como les dije, la del derrame pleural, de predominio izquierdo o la ascitis quilosa. Los que están localizados en la cola pueden alterar el vaso y la vena esplénica trombosando, ¿no? Aquí puede haber entonces hipertensión portal, lo que causa varices gástricas y puede haber una hemorragia digestiva alta, ¿no? Miren lo que puede decaer ese pseudoquiste, ¿no? El pseudoquiste ahí lo ven junto con otras patologías, ¿no? Este es eh, un cistoadenoma seroso, acá hay un tumor de células císticas, etcétera. Varias presentaciones aquí, pero la que estamos viendo es el pseudoquiste. ¿Qué complicaciones puede traer un pseudoquiste, no? Que se rompa, que se infecte y que haga sangrar, que se ponga a sangrar. Y todas estas complicaciones pueden manifestarse con hipotensión, si se infecta con febril, posterior sepsis, puede haber un abdomen agudo y si hay una hemorragia, un shock hipovolémico. Es una patología realmente desafiante para el cirujano. Es interesante las alternativas y cómo va cambiando el enfoque terapéutico a lo largo de los años, ¿no? Y también de acuerdo a los recursos tecnológicos que van apareciendo. El diagnóstico
mm, debe sospecharte de un paciente que ha tenido, bueno, un cuadro de pancreatitis, ¿no? Cuando no se resuelve este cuadro de pancreatitis, sigue con dolor, sigue con dolor. Cuando la amilasa en sangre y orina siguen persistentemente altas, ¿no? Eh, sigue doliendo en epigastrio, o sea, pese a la aparente resolución clínica de la pancreatitis, y aparece una masa epigástrica tras un episodio de pancreatitis aguda. Cuidado, puede ser, puede ser un pseudoquiste, ¿no? Y ante toda sospecha clínica se debe corroborar esto mediante prueba de imágenes. El ultrasonido abdominal tiene una fiabilidad diagnóstica del 50 al 90%, pudiendo además servir de guía para su punción diagnóstica o terapéutica. ¿Okay? La tomografía computada, esto es ya confirmatorio, para ya confirmar lo que dice la ecografía, pero esta TAC es la que ustedes deben solicitar ya para confirmar, ¿no? El diagnóstico, hacer la localización que tiene el pseudoquiste con las estructuras vecinas para un buen abordaje, ¿correcto? Esta endoscopía digestiva alta, muchas veces no contamos con este equipo, pero sirve para determinar el grado de presión u obstrucción del pseudoquiste que produce sobre la pared gástrica o del duodeno. Esta es importante hacer antes de que se considere un tratamiento endoscópico. Esto también debe ser realizado por, bueno, especialistas, gastroenterólogos, ya con experiencia, ¿no? Como les digo, altos centros de cirugía, ¿no? Biliar, de la vía biliar o páncreas también, ¿no? Miren, aquí empezamos con las opciones terapéuticas, ¿no? En forma práctica, uno, el manejo conservador, que consiste en observación clínica y controles por imagen para colecciones pequeñas y asintomáticas, ¿no? La mayoría de los pseudoquistes resuelven espontáneamente. La mayoría de pseudoquistes resuelven espontáneamente, ¿no? En segunda instancia, el drenaje endoscópico. Esta es la primera línea para atacar un pseudoquiste pancreático accesible endoscópicamente. Accesible endoscópicamente. Por eso es importante los estudios previos, ¿no? Aquí se usa el drenaje endoscópico guiado transmural, ¿no? Eh, que puede ser la cistogastrostomía o la cistoenterostomía, en donde ponen unos stents bipixtate o con, digamos, esta denominación en inglés, pues, ¿no? De stents especiales con metálicos, ¿no? Que con lumen que puede ir creciendo incluso. Estos ofrecen alta tasa de éxito clínico y menor estancia hospitalaria frente a la cirugía en series contemporáneas, ¿correcto? Entonces, primera línea para, para pseudoquistes, perdón, pseudoquistes pancreáticos accesibles endoscópicamente. Está indicado también cuando la pared del pseudoquiste está próxima, casi estamos hablando de 1 centímetro menos, está próxima a la pared gástrica o duodenal. El otro drenaje endoscópico es el que se hace a través de la papila transpapilar mediante CEPRE, útil cuando existe comunicación con el conducto pancreático. Ojo, acá sí se puede hacer así una descarga, un drenaje del contenido del quiste a través de estos stents, ¿no? Que se ponen en la CEPRE. Pero puede haber riesgos bastante serios como lo tiene la CEPRE, ¿no? Cualquier hemorragia, perforación, infección, ¿no? En DPDS es el síndrome de persistencia del ductus, ¿no?
sí, justamente del conducto pancreático. Puede existir recidiva y acá requerir otros estén especiales o cirugía, ¿no? Las guías recientes, los protocolos recientes favorecen el enfoque endoscópico para solucionar los pseudoquistes pancreáticos que están al alcance, que están cercanos, ¿ya? Este es el número 2. Acá vemos, por ejemplo, la cistogastrostomía, donde el gastroenterólogo, el endoscopista, ingresa y busca dónde hace la punción. Y el sitio ideal es donde abomba más el pseudoquiste, ¿no? A través del estómago, donde abomba más. Ahí es donde debe apuntar ese sitio de punción. Hacen la punción con aguja de diátomo y pueden agrandar ese orificio con un balón. Ahí le ponen un par de prótesis, puede ser una o dos prótesis tipo pigtail, que se mantienen hasta que se resuelva el pseudoquiste. Si tiene dónde drenar, pues se deja nomás tiempo que corresponda, ¿no? Se pueden hacer controles posteriores, luego, pero para luego, al final, sacarlos estos estén, ¿no? En la terapia endoscópica, aquí ya les mencioné también, ¿no? El conducto pancreático, eh, se colocan en el conducto pancreático estos stent que se extienden hasta el duodeno. Después el stent se elimina con la resolución del pseudoquiste aproximadamente 4 o 6 semanas más tarde. La tasa de éxito es superior al 70%. Y bueno, la colocación de stents transpapilares se recomienda como una terapia inicial para pacientes con pseudoquistes relativamente pequeños que se comunican con el conducto pancreático principal. Recuerden, estos, este, eh, estos stents, en la colocación de stents transpapilares sirven cuando hay comunicación del pseudoquiste con el conducto pancreático principal, ¿no? Hay que hacer una dilatación, se lleva a cabo si la estenosis ductal están presentes, y también se deben retirar las piedras, los cálculos que están provocando ahí obstrucción. Esto, lo que les he mostrado es la terapia endoscópica, la cistogastrostomía, esto de la opción terapéutica número 2, los drenajes endoscópicos, que son de primera línea. Luego pasamos al punto, a la opción terapéutica 3, drenaje percutáneo. Drenaje percutáneo, esta opción para colecciones infectadas en pacientes no candidatos a la endoscopía o al quirófano, con un acceso percutáneo seguro. Aquí hay un mayor riesgo de fístula pancreática externa y una recidiva comparado con el drenaje interno. Suele reservarse para situaciones específicas. El tratamiento quirúrgico, ya el 4, ¿cuándo está indicado? ¿Cuándo está indicado? Ya estamos hablando de tratamiento quirúrgico. Este tratamiento eh, este, está indicado cuando hay fracaso del drenaje endoscópico o fracaso del percutáneo, cuando hay pancreatitis, o perdón, pseudoquistes pancreáticos con tejido necrótico significativo, no manejable por endoscopía, no manejable por endoscopía, y también cuando digamos, elige el tratamiento quirúrgico cuando hay recidiva persistente, especialmente con el síndrome de persistencia de secreción ductal, ¿no? También se debe optar por el tratamiento quirúrgico cuando hay complicaciones como la hemorragia o la sospecha de un tumor quístico, ¿no? ¿Qué técnicas quirúrgicas? El drenaje interno, que es el preferido. Aquí utilizamos lo que es la cistostomía, ¿no? Cuando el pseudoquiste está adyacente al estómago, o la cistoyeyunostomía, si es que por localización está pues en el cuerpo o cola, ¿no? Más accesible a drenarlo al yeyuno. Esto es en lo que es cuando está más alejado, ¿no? La locación más alejada.
Y se puede hacer este tratamiento quirúrgico abierto, puede ser laparoscópico o robótico. Indudablemente la laparoscopía y más aún el robot ofrece menor morbilidad, una recuperación más rápida y resultados comparables en manos experimentadas. El drenaje externo está reservado para colecciones con infección severa, necrosis o en situaciones de control de sepsis. Y acá hay, esta clínica está más relacionada con el riesgo de fístula pancreática crónica. Veamos, a ver, el drenaje interno, ¿no? Este es el preferido, diríamos. Aquí el drenaje interno, indicado en el pseudoquiste no complicados, ya maduros, mayores de 6 semanas de evolución, pero que presentan una pared de cierta consistencia. Consiste en anastomosar el pseudoquiste con el lumen intestinal mediante una comunicación amplia. Le llaman hoja de laurel. Tiene una mortalidad de 1% y un 7% de complicaciones. Miren esta imagen. Se abre el estómago y en la cara posterior del estómago, donde abomba más, donde protruye más el pseudoquiste, se realiza esta incisión en laurel, en hoja de laurel, y que da pase, ahí atrás se encuentra el pseudoquiste. Entonces hay una comunicación directa, interna, del pseudoquiste al estómago, ¿no es cierto? Estos se pueden realizar justamente con relativa seguridad en estos quistes o pseudoquistes que están adheridos a la pared posterior del estómago, y se pueden drenar de esta manera. Es la que yo he visto bastante hacer en el Loaiza, es lo que hacen, pero como les digo, ya ahorita el gol estándar está en la parte endoscópica, ¿no? En el drenaje endoscópico. Se recomienda que esta hoja de laurel resecada en la pared posterior del estómago y la pared anterior del quiste debe ser estudiada para patología por congelación para excluir malignidad. Correcto. Y finalmente el drenaje externo está indicado en pseudoquistes con pared inmadura, roto e infectado y que no es seguro realizar anastomosis con víscera. Está indicado en pseudoquistes con pared inmadura, que está roto o hay una infección, y en los cuales también no es seguro realizar anastomosis con víscera. Consiste en colocar un drenaje hacia el exterior tras el vaciamiento del contenido por la parotomía o la paroscopía. Tiene una mortalidad del 36% y 10%, ¿no? Y una recurrencia del 18%. Bien, eso es todo, muchachos. Eh, no sé si me haces llegar la lista. Sí, doctor, no se preocupe, yo le envío. Pero también si me puede enviar las diapositivas, por favor. Claro, claro, sí, no te preocupes. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Buenas noches, cuídense. Nos vemos. Buenas noches, doctor. Gracias. Adiós, adiós. Buenas noches, doctor. Muchas gracias.